Y pasamos al siguiente capítulo: diversidad, inclusión y equidad. ¿Es posible o no? Ahí va. Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Fe y Libertad. Bueno, vamos a ver este video, una charla de entrevista de Miklos Lukács, donde habla de diversidad, equidad e inclusión. ¿Es posible? Miklos Lukács en el Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Karen Cancinos. Soy profesora universitaria de ética aplicada al mundo empresarial y corporativo, filosofía social, específicamente la filosofía social de Friedrich von Hayek. Soy miembro fundador del Instituto Fe y Libertad. Hoy tengo el enorme gusto de conversar con el académico peruano Miklos Lukács sobre desigualdad, equidad e inclusión. Un tema que está cada vez más presente en las políticas públicas, en la educación, en la opinión pública, en el eje del debate, en suma. Miklos, bienvenido. Muchísimas gracias, Karen, Qué por la gusto. invitación. Gracias. Miklos, lo que caracteriza la vida humana no es la uniformidad, sino la diversidad. O sea, la verdadera diversidad. No estamos hablando de esas agendas sectarias, ¿verdad? Que ya conocemos, no. Lo que caracteriza la vida humana es la desigualdad, en suma. Sin embargo, las políticas retórica y mediática arremeten contra la desigualdad y exigen más igualdad. La muerte nos iguala a todos. En el cementerio somos todos iguales, pero en la vida, ¿ya? En la vida, ¿cuál es la única igualdad posible? ¿Cuál es la única igualdad deseable, Miklos? Bueno, hay varias cosas. Yo partiría cuestionando la premisa de la pregunta, en el sentido que sí somos diversos en cuanto a las trayectorias de nuestra vida, pero tenemos algo común, que es somos iguales en nuestra naturaleza y en nuestra condición humana. Cuando hablo de igualdad de naturaleza humana, me refiero a todas esas características que están asociadas al ser humano, desde lo genético, lo biológico, lo anatómico, fisiológico, psicológico, que son características que nos confieren una identidad compartida. Claro, vas a encontrar 98% del material genético que compartimos entre humanos es el mismo. Ese 2% nos hace ser distintos fenotípicamente en ciertas características fisiológicas. Pero partimos de una matriz de igualdad en el sentido que compartimos esta naturaleza. Y también de alguna manera compartimos la condición que se desprende de esa naturaleza, es decir, la experiencia vital del ser humano que surge de esta naturaleza. Interpretamos el mundo de una manera distinta a la que lo hacen, por ejemplo, los animales. Podemos, por ejemplo, filosofar. El ser humano es el único ser que puede tener pensamientos abstractos, ¿no? Lo que llamaba Platón las ideas. Tomamos fotografías de los objetos, los incorporamos en nuestra mente y empezamos a tener la capacidad de elaborar ideas abstractas, pero es algo que compartimos. Las ideas son distintas, ahí está la diversidad, pero la matriz es exactamente la misma. Tenemos también, por ejemplo, la capacidad de registrar nuestros pasados. Somos la única especie que registra su historia. Por lo tanto, eso es una matriz compartida, es decir, ahí hay una uniformidad. Y también, finalmente, tenemos capacidades o cualidades estéticas que nos separan de otras especies. Podemos dedicarnos a la pintura, a la música, a la escultura, a la literatura. Son cosas que nos dan esa matriz común. Por lo tanto, diría sí, somos diversos, pero somos diversos en cuanto al proceso. En cuanto al origen, compartimos esta naturaleza y esta condición humanas. Ahora, con respecto al concepto de igualdad, ahí creo que ha habido debates filosóficos muy, muy largos sobre si es posible que igualdad y libertad sean compatibles. Yo estoy en el campo de aquellos que firmemente creen que esto no es posible, porque asumir libertad e igualdad desde el mismo principio, lo primero que deberíamos hacer es definir entonces exactamente qué entendemos por libertad y qué entendemos por igualdad. Y creo que uno de los grandes problemas en este debate es que no todos parten de las mismas definiciones de estos conceptos. Si por libertad yo entiendo libertad no solamente para quién, sino un concepto fundamental que es libertad para qué, que de alguna manera es una de las críticas yo como conservador que le hago al campo del libertarismo y del liberalismo, es que muchas veces se olvidan de establecer esa pregunta esencial: ¿libertad para qué? Cuando se establece la libertad como un fin en sí mismo, yo creo que entramos en problemas severos. Y creo que ese es uno de los problemas severos que, desde lo político por lo menos, desde el activismo político del libertarismo y del liberalismo, están creando problemas, ¿no? Porque si la libertad es el fin último, entonces tú dices, ¿para qué quieres ser libre? Para ser libre. Pero ¿por qué quieres ser libre? Para ser libre. Eso no tiene ningún sentido. Cuando se plantea la libertad y esta definición, la libertad como un medio y no como un fin, creo que ahí tenemos una distinción fundamental. Entonces yo parto de la idea de la libertad como medio. ¿Para qué? Para ser pleno, para ser feliz, para ser útil, etc. Y en el campo de la igualdad, parto también de un principio definiendo el concepto de igualdad como igualdad durante el proceso. Es decir, igualdad que tenga las condiciones para ejercer una vida plena y feliz. Por ejemplo, este concepto de igualdad de oportunidades.
que me parece retóricamente atractivo, pero que en la vida real, como todos los conceptos que son gestionados por seres humanos, siempre son imperfectos y nunca van a garantizar su plenitud en la aplicación. Entonces, cuando me dicen, ¿es posible que todos seamos iguales? No, nunca va a pasar eso. Podemos aspirar a aumentar el porcentaje de igualdad de oportunidades, pero siempre, debido a que son sistemas gestionados por humanos, con los defectos del ser humano, esa igualdad no la vas a conseguir. Ahora, sí creo que libertad e igualdad son, bajo estas definiciones, compatibles de ninguna manera, porque la libertad ya te permite a ti tener un proyecto, un proceso de vida distinto al del otro, y eso ya inmediatamente por default te separa de la igualdad. Entonces, Miklos, hablamos de que hay tal cosa como una igualdad ontológica. Exactamente, una igualdad Y ontológica. desde la perspectiva liberal, que podríamos ahondar un poco, porque usted ha puesto en el plano, en el eje del debate, ha puesto el tema del conservadurismo en los últimos años, y eso me parece fenomenal. Hay que irnos por allí. Entonces, desde el plano liberal, además de la igualdad ontológica, se promueve, se defiende como la única igualdad posible y deseable en la vida societaria, además de la igualdad ontológica a la que usted hacía referencia, la igualdad jurídica, la igualdad ante la ley, igualdad de trato, exacto, que a todos se nos trate por igual, siento el rasero, el criterio de ese trato, la ley. Ley con mayúscula. Claro, no le vamos a llamar ley a cualquier legislación que salga de los congresos y los parlamentos ahora. Sobre todo las de ahora, ¿no? Sobre todo las de ahora. Que emergen de esta libertad positiva que finalmente te permite tener derechos interminables. Que se entiende, libertad es poder para ser lo que yo quiera, hacer lo que yo quiera, tener lo que yo quiera, o escoger lo que yo quiera, como si la vida fuese un gran supermercado. ¿Sabe qué me gusta del conservadurismo que usted ha puesto en el eje del debate en los últimos años? Que es profundamente realista, es decir, tiene raigambre en la realidad de la vida, de las cosas, de la condición humana, que somos seres racionales, con sentido ético y con potencial, más que sentido ético, bueno, sentido normativo y potencial ético. Para lo más sublime, ahí están los santos, y para lo más abyecto y lo más depravado. O sea, y si lo quieres plantear desde el secularismo, no puedes, si quieres no hables de santos, porque hay mucha gente, sobre todo los jóvenes ahora tienen una aversión a lo religioso. Habla de personas buenas, ¿sí? Básicamente, ¿no? ¿Sí? Pero sí, mira, yo soy conservador en muchas formas de interpretar el mundo. Me identifico con el conservadurismo porque, como tú señalabas, partimos de un realismo ontológico. O sea, una ontología realista, vamos a decir. Entendemos que el mundo es lo que es. No lo que nos gustaría que fuera. A diferencia, y aquí también hay otra observación que pueden ustedes verificar si es que hacen los estudios correspondientes, es que a diferencia de las ideologías políticas, vamos a decir, las otras dos importantes, marxismo y liberalismo, por extensión el libertarianismo y el socialismo, todas estas son ideologías inductivas. Parten de modelos teóricos para tratar de explicar la realidad. O sea, tienes textos canónicos. En el marxismo tienes Das Kapital, en el liberalismo tienes las obras de la escuela austríaca, por ejemplo. Tienes, si eres un liberal clásico, vas a tener la Wealth of Nations. O sea, tienes títulos que de alguna manera te establecen una bisagra teórica sobre lo que está ocurriendo. En el caso, por ejemplo, del liberalismo clásico, Smith lo que hace es elabora cierta teoría, pero es una teoría que emerge también de la observación de la realidad, ¿no? La mano invisible, ¿no? Vamos a decir, la especialización del trabajo, diversificación del trabajo. Bueno, que la riqueza de las naciones es una crítica monumental, ¿no? Al mercantilismo de su tiempo. Así es, porque no hay que olvidar que Smith, antes que economista, era un filósofo. Un filósofo moral, sí. Ahora se olvidan de eso, pero en el caso del conservadurismo lo que me gusta es que es inductivo. Parte de una observación de la realidad. No deductivo, sino inductivo. Inductivo, exactamente. Toma nota. Tomamos nota de la realidad, observamos los fenómenos, vamos agregando esas observaciones a lo largo del tiempo, a través de culturas, tiempos, etcétera, y sobre esas observaciones llegamos a conclusiones. Por ejemplo, familiares que tengan relaciones sexuales a la segunda o tercera generación, los hijos van a nacer con deformaciones. Eso es una observación. Entonces, ¿qué te dice el conservador? La observación me lleva a esto, que después de 2 o 3 generaciones tienes esto, por lo tanto, la teoría en este caso vendría a ser familiares que se casan entre sí o tienen relaciones entre sí van a tener una descendencia afectada genéticamente. Eso es algo con lo que yo me identifico. El conservador no es que rechace las teorías. El conservador dice las teorías son útiles para darte ciertos marcos de referencia, pero tu punto de partida siempre tiene que ser la interpretación de lo observable. Es decir, y aparte de eso, agregarle 2 cualidades fundamentales que son el escepticismo, pero un escepticismo constructivo, y el segundo, vamos a decir, una actitud de prudencia. La crítica que se le hace al conservador, que es una crítica malintencionada y mal informada, es crítica propia de ignorantes, es que el conservador se ancla en el pasado y no quiere cambios, que quiere mantener el status quo. Eso demuestra es aberrante la ignorancia con la cual se habla de esto, ¿no? Cuando se señala que el conservador quiere mantener el status quo. Si uno va al padre moderno del conservadurismo moderno, que es Edmund Burke, porque tú encuentras dentro de la tradición inglesa, ¿no?, a autores como John Coke y Selden, que son previos incluso a Burke. Burke estaba completamente a favor de la independencia de los Estados Unidos. Burke estaba a favor de la liberación, por ejemplo, de las actitudes opresivas de la empresa de Indias Occidentales, que tenían operaciones en la India.
Burke quería cambios, pero lo que señalaba Burke, que jamás usa la palabra revolución en sus textos, no tras eso. Burke decía que el cambio es deseable cuando algo no funciona y ese cambio debe ser gradual. El conservador es reformista por excelencia. No revolucionario. Pero es gradualista. Y ahí hay una crítica directa a la revolución, que la plantea primero autores como Burke, Osho también de alguna manera critica eso. Quien da una definición para mí espectacular del concepto de revolución es Sir Roger Scruton, ¿no? El gran filósofo británico que usted lo conocía. De conocer, claro. Sí, sí. Scruton señala que las revoluciones no cambian cosas, las revoluciones destruyen. Sí. Y es una observación empírica completamente cierta. Sí. Se tiende a romantizar los Mire, el procesos hecho revolucionario es destructor, no es reformista. no es reforma. La revolución busca el cambio radical, pero ese cambio no es radical, no hay cambio, a destrucción. Lo que surge después Y además es un distinto. cambio desde el vértice hacia la base. En cambio, el conservadurismo, al partir de la experiencia humana, es de la base hacia arriba. Muchísimas gracias por esa complementación, porque efectivamente eso es. Entonces, por eso yo no es que rechace la teoría, me parece, todos hemos estudiado en la universidad teorías y te ayudan a hacer más sentido del complejo mundo en el que vivimos. Sí. Pero el ser humano siempre tiene que partir del realismo ontológico. Eso para mí es una cuestión fundamental. Y te vas a dar cuenta de otra cosa. El conservador es el único de todas las variantes que hemos mencionado que parte de una concepción también de una ontología realista del ser humano. Lo reconoce como un ser limitado, falible, defectuoso, pero que a pesar de todo eso, bueno, es lo que tenemos y tenemos que seguir. Dentro de todo eso vamos a encontrar virtudes y cosas positivas. Desde la izquierda tienes esta concepción de proletario, que es una concepción de este Es oprimido. constructo, es que es constructo, ¿verdad? No es una anotación de la realidad, sino es un constructo. No, destruido por el capitalista, por el industrialista, que es un manojo de virtudes. Lo cual es empíricamente falso. Toda la gente puede ser corrupta, toda la gente puede ser mala, toda la gente puede ser viciosa. Y el problema desde el liberalismo, especialmente de la teoría económica neoclásica, ¿no? Esta idea del homo economicus. Cuando tú planteabas que somos seres racionales, efectivamente somos seres racionales. Y el 95% del tiempo durante el día tomamos decisiones racionales. ¿Cuánto cuesta un taxi? 20. ¿Y tú cuánto me cobras? 18. Me voy con el 18. Eso es una decisión racional. Pero no somos solo razón. David Hume ya te dice que los seres humanos, ¿no? Que la razón es esclava de las pasiones, y tiene toda la razón. Eso es una observación empírica. Se dice también que Hume es un liberal porque criticaba duramente la religión, pero David Hume en realidad es un conservador secular. Es el primero que empieza a hablar de convenciones, de tradiciones, de prejuicios, que son actitudes abiertamente conservadoras. Que haya criticado la fe, la religión, no lo deja menos que un conservador secular. Lo importante de esta observación del racionalismo es que sí somos racionales, pero también somos seres instintivos. Esta observación de Hume, entonces cuando te dice, tradujo la teoría a la práctica, no pienses con la cabeza caliente, no decidas con el hígado, no sigas a tu corazón, ¿no? O siga a tu corazón. No tomes decisiones cuando estás feliz o enojado. Por favor, ¿cuántas veces en la vida hemos tomado decisiones irracionales? Claro. La mayor parte de veces. Esa también es una realidad que se coteja con la experiencia, y por eso es que yo me defino en ese sentido como conservador. Ahora, otra cosa, no es que toda mi existencia se defina con el conservadurismo, que es un problema que yo observo con marxistas, que son marxistas para todo, es decir, a todo le meten martillo, y en el caso de los liberales y los libertarios también en algunas variantes, ¿Lo hemos todo visto? se define exclusivamente, su mundo, su perspectiva del mundo es exclusivamente bajo ese lente ideológico. Tratar de encajar la realidad en el molde de la ideología, somos ¿verdad? Lo hemos visto, sí. Exacto, y somos mucho más complejos que eso. O sea, yo soy conservador para muchas cosas, pero recojo, por ejemplo, del marxismo, esta observación de la división de clases en el sentido de que hay injusticias. Yo puedo identificarme, no ni siquiera como conservador, como ser humano, con una observación como esa. Desde el liberalismo me puedo identificar con ese amor, esa defensa de la libertad. Ojo, de la cual no tienen el patrimonio exclusivo. Los conservadores también amamos la libertad, pero hacemos esa distinción, libertad para qué. Entre otras cosas, bueno, no sé. Miklos, usted mencionaba a Edmund Burke, el padre del conservadurismo, gran crítico de la Revolución Francesa. La Revolución, así, con mayúsculas, Así es. Con ese afán destructor, y el primer genocidio de la historia moderna, de hecho, el genocidio de la Vendée. Por fortuna ya se está haciendo historiografía, ¿verdad? Sobre esos episodios, porque la narrativa ha sido hasta ahora, sí, la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, nos trajo la democracia y demás. Pues se está cuestionando esa narrativa y me parece muy bien. Pero bueno, hablando de Edmund Burke, es un gran crítico, ¿sí? De este proceso, y un gran profeta también, porque él vio que eso iba a terminar como terminó, en el terror con mayúscula, el terror jacobino, y luego el advenimiento de un hombre fuerte para poner orden en todo aquel estropicio, Napoleón Bonaparte. Ahora bien, Friedrich von Hayek, él decía que no era conservador. Yo creo que sí era conservador y que se equivocó al escribir el epílogo de su obra Fundamentos de la Libertad, porque no soy conservador. En esa obra Hayek hace un estudio precioso en el capítulo 4 acerca de la partición de la tradición liberal en dos vertientes, a raíz de la Revolución Francesa. Entonces, el liberalismo, a raíz de ese desafortunado evento, se parte en dos ramas, hoy no complementarias, sino enfrentadas. Que podríamos denominar liberalismo afrancesado,
liberprogresismo, liberprogre, nos podría contar un poco de ese término, liberprogre, y el liberalismo clásico, el liberalismo de toda la vida, que pivota en torno a la idea, a la premisa principal de al poder hay que establecerle límites, porque el poder tiende a usarse mal. La libertad sin límites no es libertad, el libertinaje es pasión desbocada, es alboroto estéril, es lo que quiera, pues no es libertad. El liberalismo clásico de toda la vida. Entonces, hoy es el que está más próximo, digamos, en el mapa político al conservadurismo. E incluso hay, creo que es amigo suyo, no sé si lo entrevistó usted en su canal, Francisco Contreras. Francisco Contreras, claro. ¿Era Curro Contreras? El último video es con él. ¿Verdad? Es con él, efectivamente. Donde básicamente destruimos a Yuval Noah Harari. Sí. ¿Verdad? Que ese es el ideólogo del progresismo actual, ¿no? Así es. ¿Verdad? Del progresismo nihilista, posmoderno. Promocionado por las élites. Sí. Entonces, bueno, él escribió, Francisco Contreras, que es amigo nuestro, o sea, en defensa del liberalismo conservador. Entonces me gustaría, Miklos, que se refiriera, ¿verdad?, al liberprogresismo, al liberalismo de izquierda, al liberalismo libertino, heredero de los jacobinos de la Revolución Francesa. Y el liberalismo que se complementa o que tiene diálogo con el conservadurismo, el liberalismo conservador, como le llama Curro Contreras. Bueno, a ver, vamos a partir con algo. Efectivamente, se tiende a romantizar la Revolución Francesa como algo maravilloso, ¿no? Y este eslogan tripartito de libertad, igualdad y fraternidad. El eslogan tripartito del progresismo, cuya bandera es el arco iris. El arco iris no solamente es la bandera del colectivo LGBT, es la bandera del progresismo globalista. Globalista porque está en todas partes, porque tenemos que imponer desde las élites de los organismos multilaterales un marco institucional y legislativo y un marco cultural estándar para toda la humanidad. Eso es una observación empíricamente verificable. Y aparte del globalismo, el concepto de progresismo que apela a esta idea de progreso, ¿no?, que es muy atractiva, pero es un progreso material, es un progreso hedonista. No es esa idea de progreso que acuñó y que desarrolló Agustín de Hipona, porque la idea de progreso también, a ver, tengo que aguarle la fiesta a los progres. Ustedes no inventaron el concepto de progreso, se lo tomaron prestado a Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, también uno de los padres de la Iglesia Católica. Quien define en la ciudad de Dios el tránsito ¿no?, del hombre imperfecto, vicioso, deficiente, a través de la virtud y el sacrificio hacia la ciudad de Dios. Entonces, Agustín de Hipona rompe con la tradición griega que tenía una visión de progreso cíclica, de alfa y omega, de principio y fin, que siempre empezaba y terminaba en el mismo lugar. En la Grecia antigua no se veía el progreso como orientándose hacia el futuro, sino mirando hacia el pasado. No se comparaba con lo que había hecho antes, pero siempre se llega al mismo punto. O sea, la idea del progreso lineal es agustiniana. Agustín de Hipona es el progreso lineal ascendente hacia con una teleología. Teleológico. Exactamente. Y esa es la visión de progreso que hoy utilizan los progres, obviamente, como siempre lo hacen, ¿no?, eliminando a los verdaderos autores de la historia. En la Revolución Francesa pasa esto. Se apela a este eslogan tripartito, y el eslogan tripartito de la actualidad del progresismo globalista es diversidad, inclusión e igualdad. La libertad, igualdad, fraternidad, sustituida por diversidad, inclusión e igualdad. Así es, ese es el eslogan tripartito del progresismo del siglo XXI. El progre, en realidad, y esta fue la primera definición, fue el primer esfuerzo que se hizo por definir un progre, lo hicieron Nicolás Márquez y Agustín Laje, ¿no?, desde el campo de la crítica. Cuando publican el libro negro de la nueva izquierda, que es un clásico, es un libro que se ha convertido en un clásico, es el libro de las venas abiertas de América, pero del lado nuestro, ¿no? Y en ese momento, con la evidencia y con los hechos que ellos tenían en ese momento, ellos asociaron el progresismo con el neomarxismo. Entonces se decía que el progre era solamente de izquierda. Y es ahí donde yo incorporo esta distinción que creo que fue clave para popularizar aún más el concepto de progre y liberprogre, específicamente cuando dije, un momentito, el progresismo no solamente es de izquierdas, el progresismo también puede venir por las derechas. Porque ¿qué comparten los progres? ¿Son ateos o, en su mayoría, abiertamente anticristianos? Eso lo vemos de la derecha y de la izquierda. Son cientificistas. Cientificistas, sí. Dejaron de creer en Dios porque creen que el ser humano ya se emancipó con la tecnología y, por lo tanto, la ciencia, que antes era un instrumento para descubrir verdades científicas exclusivamente, hoy se convierte en un objeto de adoración. O sea, es su religión secular. Así es. ¿Cómo se manifiesta? Exacto. ¿Cómo se manifiesta en el día a día? Dices algo, ¿quién escribió eso? ¿Dónde está el paper? ¿Dónde está la evidencia científica? Como si responder preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es mi propósito en esta vida? Las pudieras responder con el método científico. Es un absurdo, o sea, es un nivel de, me vas a disculpar la palabra, pero creo que cabe muy bien en este contexto, el nivel de imbecilización y reduccionismo conceptual es tal que estás produciendo una camada de castrados mentales que creen ser dueños de la verdad y no saben ni siquiera dónde están parados, porque tienen una concepción tan ridícula y distorsionada del ser humano, que creen que efectivamente todas las respuestas del universo están basadas en la ciencia. Y Scruton creo que resume eso de una manera brillante. Scruton dice, la ciencia no te va a dar todas las respuestas porque la ciencia no te plantea todas las preguntas. Se acabó, suelto el micrófono y se acabó la discusión, no hay más.
Entonces preguntas como... O sea, el ¿cuál es mi conocimiento no se agota en el conocimiento científico. Para verdades científicas, el método científico. No se agota en el Con el conocimiento occidente, científico. la gravedad, la temperatura, el agua hierve, los procesos fisiológicos, la medicina física, ciencias naturales duras, vámonos con el método científico. Ahí yo tampoco voy a dejar que Diosito me dé esas herramientas para que yo descubra la verdad por mi propia cuenta, pero la verdad científica. Pero el conocimiento práctico, normativo, las reglas de recto Las cuestiones comportamiento, valóricas. eso no puede pasar por el tamiz del método científico. Exactamente, el compás moral de las personas. Lo desarrollas con método científico. No. Es absurdo. Eso también abona la idea de que no podemos aspirar a libertad e igualdad. Sí. No, porque- Entonces nuestro progres, nuestro liber progres, Entonces el es progres cientificista, es cientificista, es... vamos a- constructivista, por supuesto. Obviamente, es ateo, anticristiano y es universalista. Cree que su visión del mundo tiene que ser aplicada por estándar, deductivamente, ¿no? A todas las culturas y a todos los pueblos del mundo, que todos sean exactamente iguales. Sí. Y ese es uno de los grandes problemas del deductivismo filosófico en el campo de lo político y lo económico. Te vas a dar cuenta pues, que los países tenemos climas distintos, tradiciones distintas, lenguas distintas, comidas distintas, música distinta, idiosincrasia distinta. Lo que tú generas con esa imposición es la única forma de imponerlo es tiránicamente, que es lo que está ocurriendo ahora. A través, por ejemplo, del bypass de la soberanía de los parlamentos nacionales, cuando ya te llegan paquetes legislativos y de políticas públicas estándar desde los tecnócratas o las tecnocracias de los organismos multilaterales y te dicen esto es lo que tienes que hacer. Banderita arcoíris en nombre de la diversidad, de la inclusión y la igualdad. Política de aborto, género, feminismo, animalismo, especismo, racismo, multiculturalismo y todos estos ismos nefastos que está trayendo el progresismo. Entonces, el progre puede ser de derecha y de izquierda. ¿Por qué? Porque el de la izquierda te van a decir quiero más Estado, quiero más colectivo, sociedad y quiero justicia e igualdad. El discurso de la izquierda resumido. Y desde la derecha te van a decir quiero individuo, quiero mercado y quiero libertad. Políticamente se van a pelear, pero te das cuenta que sean de derecha o sea de izquierda, hay agendas que nunca se detienen, que son estas agendas del arco iris. Y doy ejemplos prácticos porque a mí todo me gusta, como buen conservador, me gusta sustentar todo con evidencia. Esta es la verdadera evidencia, ¿ok? Un comentario me da mucha risa cuando me critican formación científica y son estudiantes de literatura oriental, o sea, es como que... ¿Le ha pasado? La cantidad de opinólogos que es absurda, pero bueno. Lo que decías, ¿qué era lo que estaba? Se me había ido... No, que comparamos el liberprogresismo, los herederos de los jacobinos, con el liberalismo conservador. Los herederos, digamos, del liberalismo clásico, que decíamos, cuya idea es limitar el poder, porque el poder tiende a usarse mal. Digo, Lord Acton, un gran conservador, decía el poder tiende a corromper. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Eso es una observación empírica. Es una observación empírica. Esa es una observación con la cual un conservador estaría completamente de acuerdo. No recuerdo qué iba a decir, ya lo voy a retomar, pero sí quiero hacer la distinción sobre los orígenes del liberalismo. Al liberal no le gusta recordar todo su pasado. Pero tú en el liberalismo, lamentablemente el liberalismo no es una corriente homogénea de pensamiento, no es una filosofía política, vamos a decir, homogénea. Tú tienes variantes desde el anarcocapitalismo hasta el socioliberalismo. Sí. Tú puedes tener, y los dos se van a reclamar liberales, entonces el anarco o libertarios, el anarco te va a decir, o los monetaristas, vamos a decir, para no entrar al terreno de los libertarios, desde el liberalismo, ¿no? Los famosos neoliberales, Milton Friedman, ¿no? Los monetaristas, etc. Libre mercado, que te dicen, nosotros no queremos intervención del Estado, o queremos una intervención del Estado muy, muy limitada, pero el socioliberal te va a decir estado de bienestar. Sí. Welfare State con John Rawls, o te va a hablar de, vamos a decir, la tradición británica del socioliberalismo con John Stuart Mill. Primer promotor de causas feministas, intervención del gobierno en salud y educación, o sea, ya es una intervención del Estado. Y desde el ordoliberalismo alemán en la década de los 50, en el concepto de economía social de mercado. Entonces tú vas a entender, yo soy liberal, sí, pero yo soy socioliberal, y de hecho estoy en las antípodas de un monetarista o de un liberal austríaco o de un incluso anarcocapitalista. ¿Te das cuenta entonces, ¿qué liberalismo sería como el más, no sé si compatible es la palabra, con el conservadurismo? No me gusta. Con la visión de la vida social conservadora. Tendría que asumir una posición deductiva también a escoger cuál de los dos modelos, vamos a decir, desde la tradición liberal francesa, que es la ilustración francesa, ¿no? Y ahí tienes autores curiosamente británicos, Thomas Paine. Thomas Paine es hijo de la tradición de la ilustración francesa. Todos los hombres son mis hermanos. Exactamente. El mundo de mi iglesia y hacer el bien a mi religión. Exacto. Este ser... Libre progre. Totalmente libre progre. De hecho, el origen del eje izquierda-derecha en lo político práctico no surge con el marxismo y las derechas en el siglo XIX. No. El nacimiento del eje político izquierda-derecha surge en el debate entre Edmund Burke y Thomas Paine. Ojo con eso, ¿sí? En el siglo XVIII, cuando Burke lanza o publica reflexiones sobre la revolución en Francia, y Burke pasa a la historia precisamente porque todo lo que él predijo que iba a pasar pasó. Si no hubiese pasado lo que pasó, Burke ahorita no sería recordado por nadie. Pero Burke tuvo la audacia hasta decir, en su texto, no menciona que surgirá un militar que apelará a las simpatías de sus soldados, ¿no? Para llevar a cabo un proceso revolucionario donde tomará el poder y liderará los destinos de ese país. Napoleón Bonaparte surgió en 1790. Y Napoleón llega ya... 10 años después. 10 años después. Sí.
¿no? No, sí, Burke es fabuloso. Entonces, ¿y qué decía Paine? No, Burke, o sea, Paine lanza o refuta a Burke The Rights of Man, y todo esto son textos en rechazo a las posturas de Burke. Y lo que decía Paine es, no, la revolución es fantástica, es finalmente la eliminación de la opresión, de la monarquía, de la religión, el que él encontraba completamente disolvente, y que básicamente va a ser un acuerdo soberano entre individuos libres que van a formar esta unidad política que es el Estado, que va a ser básicamente la confluencia de estos intereses que de manera voluntaria y natural van a establecerse y van a sentarse y va a haber un consenso y va a haber, todo el mundo va a vivir feliz. Eso parece un contractualismo muy tipo Absoluto. John Locke, ¿no? Así es. Sí. No, es un contractualismo, claro. Pero Locke, vamos a decir, Locke sí agrega un componente empírico. Cuando él le hace una observación que yo creo que es fundamental, que hace el check a la posición de Hobbes, ¿no? O sea, seguridad, libertad, seguridad y paz, sí, pero con checks and balances, accountability. Sí, no hay libertad sin ley, O dice sea, Locke. Locke, yo no estoy de acuerdo con todo lo que plantea Locke, pero Locke sí, eso es una parte de la observación, y creo que es importante el derecho a la insurgencia, por ejemplo, ¿no? Pero Oye, enfatiza que no hay libertad sin ley. Exactamente. O sea, y que dice, no, tú no puedes ejercer libertad si no tienes instituciones que de alguna manera regulen esa libertad. O sea, para todos los liberales, especialmente los libertarios más extremos que creen que el ser humano es un manojo de libertades que no tiene que tener ciertas restricciones, Locke señala la importancia de las restricciones legales para que el ser humano justamente proteja esa libertad. Vuelvo al tema de Paine brevemente. El caso de Paine, él dijo que la revolución iba a ser un éxito. Y Paine terminó preso por los jacobinos. O sea, el La revolución resultado devora a sus hijos. Exacto. El resultado de las observaciones es claramente a favor de Burke. Pero ¿cómo se plantea la historiografía o la historia de las ideas políticas ahora? Básicamente a Burke ni siquiera lo mencionan. El Oxford Dictionary of Political Philosophy menciona a Burke un poquitito, a Scruton ni lo incluye en sus textos. Oxford. Pero en cambio a todos estos, ¿no? A Paine, después vas a hablar a todos, bueno, estos filósofos liberales del siglo XVIII, los va a incluir a todos. Es un trato injusto que se le da al conservadurismo, pero el conservadurismo ganó por goleada ese proceso, en esa interpretación. Ahora sí, para ya cerrar la idea de los progres. Ajá. Desde la Ilustración francesa tienes esta tradición que es más libre progre, efectivamente, Sí. y la Ilustración escocesa, que después continúa con Adam Smith, porque ojo, Adam Smith publica The Wealth of Nations en 1776, la Revolución es en 1789, o sea, ya existía, o vamos a decir, en la semilla del liberalismo, vamos a decir, inglés, más económico. El liberalismo ¿no? inglés, sí. Exacto. Más empirista. Más empirista, ya surge antes del proceso revolucionario. Eso lo comparte con el conservadurismo, ¿no? Exacto. El énfasis en la experiencia humana. Exacto. Entonces yo, por ejemplo, en ese sentido, políticamente puedo ser afín a un liberal clásico. Me parece, ¿no?, que hay puntos, matices. Sí. Con los austríacos también me puedo llevar bastante bien. Yo creo que por ahí va, ¿no? Ya un poquito más difícil la relación con los paleolibertarios, porque creo que el paleolibertarismo tiene contradicciones fundamentales en sus planteamientos. Pero, que no los discuto ahora, pero se puede hablar después. Pero sí, el liberalismo clásico y la escuela austríaca creo que son bastante compatibles con muchas cosas del pensamiento conservador. Sí, es lo que pregona su amigo Francisco Contreras. Claro, efectivamente. Francisco José Contreras, eminente profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla, es el principal exponente del conservadurismo liberal o liberalismo conservador de España, ¿no? Y del mundo hispano, diría en general. Miklos decía que aquel eslogan, el Liber Progre, de libertad, igualdad y fraternidad del siglo XVIII, hoy se enunciaría como diversidad, inclusión, E igualdad. A ver, tengo acá una cuestión que me gustaría plantearle. A ver, la ética marxista, que se compendia en aquella frase de cada quien según su capacidad y a cada cual según su necesidad. Eso parece el sumum de la igualdad, de la equidad, y de hecho tiene sentido. Si nos referimos a una comunidad, una familia, una congregación religiosa, pero si se extrapola esta lógica de pedirle a cada quien según su capacidad y de darle a cada quien según su necesidad, en una familia hace perfecto sentido, ¿verdad? Pero si se extrapola esta lógica comunitaria a la vida societaria, ¿qué es lo que tenemos? Totalitarismo. Así es. ¿Verdad? Entonces, y es que los gobernantes no tienen, y no pueden tenerla, toda la información, todo el conocimiento acerca de lo que la gente puede dar o lo que la gente necesita. Como padre de familia, si conoce a sus hijos y sabe qué necesita cada cual y qué se le puede pedir a cada cual. O el abad del monasterio o el capitán del equipo deportivo a sus jugadores. ¿Verdad? Pero entonces mi pregunta es, ¿qué relación hay entre el discurso igualitario de la progresía hoy, incluyendo la vertiente del Liber Progre? ¿Qué relación hay entre el discurso igualitario y proyecto totalitario? Que el totalitarismo del siglo XXI es ese totalitarismo globalista, un estado planetario en el que los países sean meros protectorados, quizá. A ver, aquí hay que establecer, primero, nuevamente, hay que cuestionar desde el origen la definición que plantea el marxismo, ¿no? A cada quien según su necesidad. Es decir, ya hay un leviatán que está asumiendo a priori cuál es la necesidad. ¿Cómo va a determinar el leviatán a priori según su necesidad?
Las necesidades las conocemos cada uno. Cada uno de nosotros tiene sus propias necesidades. ¿Cómo va a venir alguien fuera de y nos va a decir tus necesidades son estas? Ya esa es una relación vertical que se establece entre el gobernante y el gobernado. Yo conozco mejor tus necesidades. Por lo tanto, como yo conozco mejor tus necesidades, tú acatas lo que yo voy a plantearte. Aquí hay una distinción fundamental, por ejemplo, entre lo que es el comunismo, y ataco otra crítica absurda de los liberales y libertarios a que los conservadores somos estatistas y comunistas. Nuevamente, da ganas de llorar cuando uno escucha estas críticas. Es una caricaturización realmente. Pero el problema es que se han masificado y ahora Sí, encuentras es incluso académicos hablando de estas barbaridades en centros educativos, ¿no? El problema es que no te invitan a debatir. Bueno, yo siempre los invito a que me inviten a debatir, pero bueno. El comunismo es distinto al comunitarismo. El comunismo, que es lo que se plantea en esa definición, es la imposición de una forma de ordenamiento político, económico, social, desde arriba hacia abajo, desde un poder central hacia los gobernados o dominados, en este caso. En el comunitarismo, que es conservador, es un principio esencial del pensamiento conservador, la comunidad como un espacio fundamental de vida social, las decisiones no surgen de arriba hacia abajo, sino de la base. Efectivamente, de acuerdos y negociaciones y consensos desde la base hacia arriba, las famosas convenciones sociales, las tradiciones, todo eso surge de la vida comunitaria. Quiero reventar brevemente otro mito, ¿no? De que acá en la región, en América, la izquierda ha sido muy exitosa en asociar indigenismo con marxismo. Pero las comunidades indígenas nunca fueron y nunca serán comunistas, porque lo que más rechazan es la intervención de un poder externo hacia sus modelos de vida. Son abiertamente comunitaristas, conservadoras. Profundamente conservadoras. Los en la cerros cuestión tienen cultural. un nombre, los ríos tienen nombres, entierran a sus familiares en ciertos lugares, los animales tienen ciertos significados, se rinden tributos y hay tradiciones que van expresando. O sea, la guerra contra el conservadurismo ha venido tanto de los liberales como de los comunistas, ¿no? Y en realidad, por eso se dice, Guatemala es una sociedad conservadora. Y yo le agregaría, orgullosamente conservadora. Sí. Como lo debería ser orgullosamente conservadora en el Perú, en Chile, en Argentina, porque reconocemos que cada comunidad tiene distintas realidades, distintas problemáticas, distintas soluciones. ¿Qué nos une? ¿Cuál es el tronco común de ese comunitarismo, vamos a decir, americano o iberoamericano? Nuestra raíz judeocristiana, por ejemplo, ¿no? Que te da un compás moral estándar. Que te da una identidad cultural estándar. Entonces yo me puedo identificar con ustedes como hermanos latinoamericanos, aunque no me gusta la palabra latino, iberoamericano. Sí, a mí tampoco, yo prefiero hispanoamericanos. Hispanoamericanos, porque me identifico con muchas de las cosas que veo acá. Guatemala no es igual al Perú y no es igual a la Argentina, pero hay cosas que compartimos. ¿Y qué compartimos? Ese comunitarismo, la vida de familia. Sí, hay un aire de familia, ¿verdad? ¿Qué le importa? A la gente de a pie le importa tanto que se debata sobre las ideas de mercado, sobre Estado, o el día a día es su vida con su familia. ¿Qué es lo que se está atacando del progresismo de izquierda y derecha? La familia. La familia. Claro. Entonces, porque ese es el cuerpo intermedio entre el Leviatán y el individuo, despojado de vínculos. Y esas son las políticas igualitaristas que tú me estás mencionando. Por eso ya no se habla, hablar de comunismo en el siglo XXI gradualmente va a ser un anacronismo. Todavía se sigue insistiendo con estas distinciones de zurdos y derechosos, ¿no? El zurdo empobrecedor del Estado, parásito, versus el derechista blanco, explotador de las clases trabajadoras. Ese discurso está en estos momentos siendo devorado por la realidad, sobre todo la realidad del cambio tecnológico. Y lo explico muy brevemente. La primera revolución industrial surge a través de la máquina de vapor. Es un nivel, es algo que se perfecciona entre 1760 y 1770. De la máquina de vapor surgen las industrias textiles en Manchester, noroeste de Inglaterra, que dan origen a la primera ciudad capitalista moderna de la historia, que es Manchester, y el origen del primer modelo de capitalismo moderno, es decir, un nuevo modelo económico que surge a partir de una tecnología. Y en el 1848, ya tienes el manifiesto comunista de Engels y Marx criticando las consecuencias de este modelo económico nuevo, que a su vez surge de un cambio tecnológico como la máquina de vapor. Hoy tienes cambios tecnológicos mucho más drásticos. Inteligencia artificial, edición genética, nanotecnología, robótica. ¿Qué impacto están teniendo sobre las ideologías? Yo sigo pensando, y por eso hablo ahora ya no estoy hablando tanto de estas filosofías políticas o ideologías políticas de fines del siglo XVII a la fecha, sino que yo ya estoy empezando a elaborar lo que veo que es un cambio en la interpretación de la filosofía política, que no son observaciones sobre modelos políticos y económicos, sino sobre qué concepción se tiene del ser humano. Versus, por ejemplo, estos progres que buscan a través de la ideología de género, las agendas trans, y posteriormente con la fusión tecnológica, así que nos vamos a los más extremos, los transhumanistas, que buscan modificar la naturaleza del ser humano, versus aquellos que yo he definido como bioconservadores, que somos aquellos que queremos mantener al ser humano en su naturaleza y condición, que es un patrimonio colectivo, ¿no? Donde la ciencia y la tecnología estén al servicio del ser humano y no pongan al ser humano al servicio de la tecnología como se plantea desde el otro lado. Entonces la amenaza totalitaria del siglo XXI realmente es una revolución progresista, antropológica. Exactamente. Ya no política. Agustín habla de la batalla cultural, que es real, existe, pero yo hablo de que subyacente a esa batalla cultural, batalla política y económica, tenemos una guerra antropológica entre quienes modifican al ser humano y quienes queremos mantenerlo. Entonces, Miklos, hay que defender las tradiciones, todo aquello que hemos heredado.
Defender lo que somos como seres humanos. Defender lo que somos como seres humanos. ¿Sabe cuál es una definición preciosa que he escuchado de tradición? O sea, el conservadurismo no se trata de custodiar cenizas, sino de transmitir fuego. El conservadurismo es fuego, vamos a decir, es dinamismo, es cambio, pero un cambio responsable, gradual. Es algo que me identifica mucho. Miklos, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido un gusto tenerlo acá en el podcast de Fe y Libertad. Muchas gracias, amigos. Bueno, hasta acá entonces con este video, esta entrevista de Fe y Libertad, el Instituto Fe y Libertad, a Miklos Lukács, hablando un poquito de diversidad, inclusión, equidad y todo lo que tiene el globalismo como bandera, ¿no? Con esta falsa inclusión, falsa equidad, falsa diversidad, que no nos lleva a nada bueno en Occidente por lo menos, y que estamos perdiendo mucho terreno en los buenos valores que nos han llevado hasta acá. No por nada, años, miles de años, nos trajeron hasta acá con estas formas que hay que defender y los valores de la familia, de la fe, que hay que defender. Hasta acá con el programa número 192 de Batalla Cultural. Espero que les haya gustado. Cualquier cosa me lo dejan en comentarios. Acuérdense que en la descripción de este video tienen el link de Patreon para sumarse. Tienen también los alias de otros canales, otras redes sociales y todo lo que quieran saber. Así también para dejar un mensaje en Seneca y colaborar con el canal. Abrazo grande para todos. Buen fin de semana. Nos vemos mañana con otro nuevo.